cuando lees, ¿entiendes lo que lees? Basado en lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 35. Hechos 8, versículos 26 al 35. ¿Lo encontró? Cuando lees, ¿entiendes lo que lees? Un gran desafío, amados, para una iglesia que está siendo entrenada en el evangelismo. Un evangelismo agresivo, eficaz, santo, hermanos, que no podemos nosotros seguir callando. La Biblia dice en este pasaje, que lo tiene titulado La Reina Valera, Felipe y el Etíope. Oiga bien lo que dice la Escritura. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Mire qué preciosa coincidencia. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué cosa? El evangelio de Jesús. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, qué agradecidos estamos, mi Señor, porque usted nos está instruyendo como iglesia para poder entender la manera bíblica de evangelizar dirigida por el Espíritu Santo. Y le ruego, mi Dios, que nos instruya a practicar el evangelismo de esa manera, para que seamos eficaces, para que seamos verdaderos en la palabra que prediquemos, y de esa manera, mi Dios, el inconverso crea el bendito evangelio para poder, mi Dios, pasar de muerte a vida, que es el propósito central del evangelio de Jesucristo. Ayúdenos, mi Dios, y que esta palabra sea de edificación para cada uno de los que la están oyendo a esta hora. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Hermanos amados, oigan bien, qué importante es que la iglesia entienda qué es evangelizar. Tenemos que aprender a evangelizar, ¿o no? Porque, hermanos, evangelizar es el testimonio que Dios espera de cada uno de nosotros. Y evangelizar, hermanos, es algo que tenemos que aprender a hacer de una manera eficaz. La iglesia necesita aprender a evangelizar, entender la necesidad de evangelizar y, sobre todo, amados hermanos, obedecer la orden de evangelizar que nos dio nuestro amado Salvador Jesucristo.
En Marcos 16:15 le dijo el Señor a los discípulos: vayan y prediquen el Evangelio de Jesucristo. Muchas veces nosotros ignoramos ese mandamiento. Y hermanos, yo les recuerdo lo que dice la Escritura en Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Y no quisiera que la iglesia cayera en ese pecado, oiga bien, el pecado de no anunciar el Evangelio de Jesucristo. Muchas veces, amados hermanos, en la iglesia, por falta de madurez espiritual, consideramos que los pecados que tenemos que nosotros evitar son los que están citados en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Y si bien eso es cierto, también hay órdenes que el Señor nos ha dado para que las cumplamos. Y una de ellas es evangelizar, llevar el Evangelio a todo el mundo. Porque así lo dijo el Señor. Y va a ser predicado este Evangelio en Jerusalén, en Galilea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, y San Vicente es uno de los lugares a los que se refiere el Señor como lo último de la tierra. Quiero, amados, decirle que desde el comienzo mismo de la iglesia, el día de Pentecostés, el apóstol Pedro, que ustedes conocen bien, ¿qué fue lo que hizo? Una vez vino el Espíritu Santo y una vez que se dieron todas las manifestaciones del advenimiento del Espíritu Santo a la iglesia, lo que Pedro hizo en primera instancia fue anunciar el Evangelio de Jesucristo. Hechos 2:14, un poquito atrás. Léalo y se va a dar cuenta que Pedro no tenía otra prioridad luego de ser lleno del Espíritu Santo. Hechos 2:14 dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Comenzó a decirle: pongan atención que les voy a dar el mensaje por el cual el Señor nos ha enviado. Entonces, amados, anunciar el Evangelio de Jesucristo lo hizo Pedro sabiendo y entendiendo lo que había pasado. Si Pedro fue un discípulo que acompañó al Señor los 3 años y medio que duró el ministerio, Pedro fue aquel que fue llamado por el Señor a la orilla del mar de Galilea, y el Señor le dijo, cuando iba pasando: Pedro, ven, deja lo que estás haciendo, porque yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Verdad que dice eso la Biblia? Entonces ahí fue el primer encuentro de Pedro con el Señor. Y cuando el Señor le dijo: yo te voy a hacer pescador de hombres, ¿realmente qué significa eso? Yo te voy a levantar para que anuncies el Evangelio de Jesucristo, ¿ok? Y hermanos, Pedro fue testigo, oiga bien, del ministerio de Jesús desde ese momento hasta la cruz. Pedro acompañó al Señor en todos los episodios que citan los evangelios. Si algún testigo fiel había para anunciar el evangelio, porque lo conocía de primera mano, era el apóstol Pedro. Entonces, hermanos, y a él fue, y a los apóstoles que también estuvieron con él, a ellos les encomendó el Señor la predicación del evangelio, que por cierto no eran muchos el día de Pentecostés, solamente 120. Hermanos, conquistar con 120 el mundo entero, como el Señor había dicho, humanamente es imposible, pero el Señor dijo que así sería. Y hoy, 2000 años después de que el Señor dijo esas palabras, el mundo entero ha sido cubierto por el Evangelio de Jesucristo. Pero lamentablemente, aunque el Evangelio de Jesucristo se ha predicado en todo el mundo, no toda la gente lo cree, no toda la gente lo obedece, no toda la gente le da el valor que el Evangelio debe de tener. Aún mucha gente dentro de las congregaciones cristianas todavía no tienen el alcance de la importancia que el Evangelio de Jesucristo tiene y debe de tener para nosotros en este cristianismo que vivimos. Solo con el poder del Espíritu Santo se puede conquistar el mundo. Sin el Espíritu Santo es imposible. ¿Sabe lo que causa
Un evangelio que se predica sin el poder del Espíritu Santo, se predica un falso evangelio que lo que genera son religiones. Y las religiones están llenas de errores, algunos por malas interpretaciones de la Biblia, pero crean congregaciones sin vida espiritual, donde no hay salvación, pero hay una agradable convivencia social, hermano, pero no salva. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Qué nos interesa? Yo quiero, cuando usted se muera, yo quiero ver allá. A ti también. Pero las buenas intenciones de un pastor para que la gente crea y obedezca el evangelio no bastan. Tiene que haber en ustedes un impacto también del Espíritu Santo para que ustedes tengan la convicción de que el evangelio tiene que ser vida en nosotros, y la vida del evangelio tenemos que compartirla con aquellos que todavía no conocen a Jesucristo, todavía no han nacido de nuevo, y si no han nacido de nuevo están sencillamente condenados, aunque vengan a la iglesia, ¿sí? Hermano amado, esto es bien severo, pero no podemos nosotros disminuir la gravedad de la enseñanza, porque hermanos, ya el tiempo es tan corto que no sé si nos va a alcanzar el tiempo antes de la venida del Señor para difundir todo el evangelio en esta ciudad donde nosotros vivimos. Pero el esfuerzo lo vamos a hacer, ¿verdad? Hijos de Dios, vamos a hacer el esfuerzo por extender el evangelio en toda esta ciudad. Tenemos que hacerlo. Entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Solo a engordarnos? Y esa gordura es pecaminosa si no se hace evangelismo con responsabilidad. Amén. Oiga bien, Dios sabe cómo respaldar el verdadero evangelio. El verdadero evangelio en la iglesia primitiva estaba lleno de señales, prodigios y milagros. Mire, hermano, el apóstol Pedro, cuando comenzó a predicar el evangelio, si usted lo busca en el principio mismo del libro de los Hechos, se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo llevó al arrepentimiento a miles. En Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esperemos que eso quiera decir 3,000 nuevos hijos de Dios, pero en el poder del Espíritu Santo eso es perfectamente posible. Y no solamente las conversiones, que es el primer milagro que nosotros tenemos que buscar, sino que, hermanos, dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. Qué linda es una iglesia donde hay temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, la iglesia se resiste al pecado, lucha contra el pecado, porque hay temor santo de no ofender a aquel que nos ha dado la vida eterna. ¿Comprende usted eso? Entonces, hermanos, dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amados, comprendamos que estos son los inicios de la iglesia. Hermanos amados, Dios estaba certificando la verdad del evangelio que anunciaban los apóstoles a través de milagros que son ciertamente asombrosos, como el que ocurrió cuando Pedro y Juan llegaron a orar a la puerta de la Hermosa, ese día donde le trajeron a un cojo de nacimiento. Y oiga bien, el hombre era paralítico desde hacía 38 años. Y, hermanos amados, Pedro le dijo al cojo: miranos, ¿qué quiere? El cojo quería una limosna. Y el apóstol Pedro le dice: mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y por supuesto, conocemos todos la secuencia que tuvo ese milagro. El hombre se levantó y caminó. Muchas veces nosotros ahora en nuestro evangelismo queremos hacer lo mismo que hicieron los apóstoles. Y hermanos, nada hay más frustrante que buscar un milagro que Dios no quiere hacer en ese momento. Lo que Dios quiere hoy, más que la gente, el enfermo se sane, lo que quiere es que el enfermo se salve. Lo que buscamos en nuestro evangelismo, ¿qué es?
sanidad o salvación. O sea, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles son las cosas que le hemos llamado añadidura aquí en la iglesia? La salud. ¿Y qué cosa más? Bueno, salud, dinero y amor son añadidura. Hermano, lo esencial del evangelismo no son los milagros, esos que muchos anuncian con bastante pompa. El mayor milagro, el milagro, a mi parecer, el más grandioso milagro que deberíamos de celebrar es cuando Dios pasa a un pecador de muerte a vida y comienza esa vida a dar las señales de una transformación que solo el Espíritu Santo es capaz de hacer. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando hay vidas transformadas, cuando hay vidas realmente que es notorio el cambio que están operando, hermanos, ese milagro solo Dios lo puede hacer. Y es el Espíritu Santo el que se encarga de pasar al pecador de muerte a vida. Nuestra responsabilidad como iglesia es anunciarles el evangelio. Una vez piensa, mire, hoy había salido yo a la puerta de la iglesia y estaban saliendo un montón de pecadores, ya sabe usted de dónde. Y yo le pregunto al Señor, ¿y de todos esos, Señor mío, se irán a salvar algunos? Porque a veces uno no da 5 por ellos, y es a ellos a los que tenemos que anunciarles el evangelio de Cristo. Pero claro, mire, usted no sabe si esa gente, cuando se le queda viendo a la iglesia en medio de sus borracheras y pecados, no están anhelando que alguien les hable, porque tienen una situación de gran desgracia. Mire, no crea que iban a conseguir felicidad. Ellos tratan ahí de mitigar sus dolores, sus frustraciones, sus fracasos, y enfrente está la luz del evangelio. ¿Cómo no va a resplandecer el evangelio desde aquí hasta allá enfrente? Pero hermano, ¿cómo van ellos a creer si nadie les predica? ¿Y quiénes son los que le deberíamos de predicar? Claro, yo no le digo vamos a meternos ahí, no. Pero hermanos, hay que orar para que el Señor nos dé una oportunidad de hablarle de Cristo a pecadores como esos. Porque yo quiero recordarle que un día, hace muchos años, también nosotros anduvimos en esos delitos y pecados. Y nos sacó el Señor, ¿o no nos sacó? Y transformó nuestra vida. Y ahora somos diferentes, ¿o no? Bien. Entonces, hermano, hablando ya de nuestro texto de Felipe, ¿quién era Felipe, amado hermano? Felipe era uno de los 7 diáconos que se nombraron en la iglesia de Jerusalén. Era prácticamente mencionado en la escritura en Hechos 6, 5. Dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor. Entonces Felipe está mencionado como uno de los 7 diáconos que para ser diácono de la iglesia de Jerusalén había que ser varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso es lo que dice Hechos 6:3. Por lo tanto, Felipe no era un cualquiera, era un hombre que tenía virtudes reconocidas para poder ser constituido como diácono. Y hermanos amados, a ese hombre, a ese varón que había sido sin duda testigo de la muerte de Esteban, y la muerte de Esteban está citada completamente en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Hermano, ese varón fue testigo de la persecución que se inició en Jerusalén para la iglesia por causa de la predicación del evangelio. Hermanos, el evangelismo es guerra espiritual. Estamos tratando de encender una luz en medio de las tinieblas. Y hermanos amados, oiga bien, el diablo va a luchar en lo que él pueda para que la luz del evangelio no resplandezca. Y nosotros tenemos que estar muy seguros de la gran comisión que el Señor nos ha dado para no callar el evangelio por muy densas que sean las tinieblas de pecado que azotan un lugar. Nosotros el evangelismo no lo podemos hacer con cobardía. Tenemos que hacerlo con valor,
Tenemos que hacerlo con coraje espiritual, con determinación. Nosotros no vamos a tener temor de las tinieblas. El Señor Jesucristo dijo que sobre su nombre bendito, sobre su obra en la cruz, iba a edificar a la iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Tenemos por la palabra de Dios garantía de victoria. Entonces, si a usted lo mandan a pelear una batalla, dándole garantía de victoria, hermanos, ¿por qué no va? ¿Por qué no evangeliza? ¿Por qué no anuncia el evangelio? Porque, hermanos, no hay nada más tranquilizador que saber que el Señor nos lleva a una victoria segura. Pero no quiere decir que no va a haber batalla. No quiere decir que no va a haber guerra. No quiere decir que no va a haber oposición. Miren, la iglesia de Jerusalén, hermanos, era como nosotros. Tranquilamente se congregaban los domingos. Ay, qué rico habitar los hermanos juntos en armonía, lo cual es bueno. Pero, hermanos, llega un momento en que Dios dice, bueno, iglesia ya de Jerusalén, hasta aquí. Están muy pasivos. Por lo visto, se les ha olvidado la gran comisión. Se les ha olvidado que tienen que ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Y a lo mejor las prédicas de los propios apóstoles invitaban a la gente a salir a predicar el evangelio. Pero como no lo hicieron por las buenas, ¿qué pasó, hija? Entonces, ¿qué? El Señor tuvo que levantar para la iglesia algo que a nosotros no nos gusta. ¿Qué levantó, hija? Persecución. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué dice después? Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Miren, ese versículo es lindo porque Dios sabe cómo cuidar su remanente, su liderazgo, aquellos que son firmes columnas de la iglesia en un lugar. Pero, ¿qué pasó con los 3,000 que se convirtieron el día de Pentecostés? ¿Qué pasó con los 5,000 que se añadieron después a la iglesia? Todos esos fueron esparcidos, fueron perseguidos. Ya la oposición había sacrificado la vida de Esteban y fue una muerte cruel. ¿Y qué pecado había cometido Esteban? Nada más predicar el evangelio de Jesucristo. Si usted viera que a mi hermanita la matan por predicar el evangelio, ¿le darían ganas de predicar el evangelio a usted? Seguimos predicando el evangelio a pesar de que mataron a una hermanita. ¿Ah? Hermanos, pero eso fue lo que pasó en Jerusalén. La iglesia fue esparcida y el Señor dijo, si los dejo en Jerusalén los van a matar a todos. Vayan y cumplan la gran comisión como yo les he ordenado. Al Señor se le obedece, hermano. La gran comisión no podía ser ignorada. Si la iglesia no sale de Jerusalén, ¿cómo es que iba a cubrir toda Judea, toda Samaria? Tenía que salir. Y hermanos amados, eso fue lo que Dios hizo. Salió la iglesia perseguida. Y claro, en este caso de Felipe, se fue a Samaria, una ciudad que está al norte de Jerusalén, quizás como a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Era una ciudad grande, importante, pero hermana, todavía el evangelio no había llegado a Samaria. No sabemos cuánto tiempo pasó entre Pentecostés y este día, pero no creo que haya sido mucho, quizás 1 o 2 años. Y hermanos, tiempo más que suficiente para que el evangelio hubiera llegado hasta Samaria. Pero no había llegado. Entonces el Señor dijo, hay que esparcirlos, y la mejor forma de esparcirlos es persiguiéndolos. Y eso, hermanos, es probablemente lo que nosotros necesitamos para anunciar el evangelio, que nos persigan. Ya que no queremos. Entonces evangelicemos, hermanos. Mire, el punto es este. Felipe, dice la Biblia que, el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué cosa iban haciendo? Iban llorando, iban lamentándose. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Mire qué forma más eficaz usa el Señor para que la iglesia comience a comunicar las buenas nuevas de salvación. Mire,
esa gente que iba esparcida, sin duda alguna, los sacaron de su casa. Los sacaron a la fuerza, los sacaron bajo amenazas. Tuvieron que dejar allá en Jerusalén la refri, la tele, el carro, la casa. Tuvieron que dejar eso. Y tuvieron que dejar y se fueron quizás solo con la ropa que andaban puesta. Porque hermanos, cuando uno es perseguido, cualquier bulto que se ponga le hace estorbo. Y no se fueron llorando, sino que se fueron anunciando el Evangelio de Jesucristo. Sin duda dijeron, ya entendimos, Señor, para ti lo importante no son las posesiones materiales, sino que el Evangelio sea anunciado. Y esa gente, oiga bien, habiendo sido discipulada por los propios apóstoles, habrá conocido el Evangelio como debe ser. Sin duda que sí. Mire, si Mateo le explicaba el Evangelio, y el hombre que después escribió el Evangelio, hermano, ese hombre sabía, conocía a Jesucristo. Cuando una iglesia es discipulada por una persona que conoce el Evangelio, hermanos, entonces la está preparando para que haga una exposición clara, fiel del Evangelio de Jesucristo. Esa gente no se fue desarmada, no se fue en ignorancia del conocimiento del Evangelio. Habían sido discipuladas por los apóstoles, que fueron los únicos que el Señor dejó todavía en Jerusalén. Entonces, oiga bien, amado, cuando uno se prepara para conocer el Evangelio, para conocer la historia de la iglesia, la historia del Antiguo Testamento, para tener un poco claro el fundamento teológico de la Biblia, amados hermanos, usted no lo aprende solo para que le quede aquí, sino que tiene usted que, si uno aprende un conocimiento, es para poder aplicarlo. Cuando usted estudió en la universidad, estudió medicina, no se vino aquí y habló con la Diana y con la Coca-Cola para que le trajeran churros y gaseosas para vender. No, usted pone una clínica, ¿o no? Si estudió Derecho, entonces, hombre, no va usted a poner un car wash, sino que va a poner un bufete y cada quien, según el talento que haya recibido, así lo va a aplicar. Y el Evangelio lo hemos recibido todos, hermanos. Y si no lo hemos entendido bien todavía, pues tenemos que aprenderlo bien, porque ya es tiempo de que seamos un poquito maestros de la palabra, ¿o no? ¿Quiénes son un poquito maestros de la palabra aquí? Un examen. Nadie. Me están poniendo en problemas con el Señor. Porque, hermanos, a mí el Señor me ha constituido como maestro de la palabra. Y he procurado enseñarle, le he enseñado mal, hija. No ha entendido. Entonces, ¿qué impide que usted predique? Espero que lo haga. Y que lo haga bien. Hermanos, no podemos seguir así. Bueno, tal vez no son maestros de la palabra todavía. ¿Quiénes anhelan llegar a ser maestros de la palabra? No, deje la mano levantada. Quiero ver. Ok, y se va a quedar con el anhelo. Porque estas cosas son urgentes de predicar, amado hermano. Ustedes vimos como 30 manos levantadas. Imagínense el factor multiplicador que tienen 30 manos. Si cada una de estas manitas que se levantaron lograran alcanzar a 3 verdaderamente para Cristo, ¿cuánto sería el total? 3 por 30, ¿cuánto es? 90 miembros más en una iglesia donde vamos a seguir siendo entrenados en la palabra para poder enseñar cada día con más eficacia el Evangelio. Hermano, no seamos nosotros tropiezos para la extensión del Evangelio, porque el Señor ya nos alcanzó con su amor y su misericordia. Ya fuimos perdonados. Entonces, hermanos, esto reclama una responsabilidad de parte nuestra. No nos podemos quedar callados. El corito dice, no me puedo callar. Así dice, ¿verdad? Entonces, pero está callada.
Entonces, ¿verá que cantarlo es fácil? Y hermano, y usted se va a topar con el paredón de la incredulidad de la gente. La gente no quiere, hermano. Necesitamos el poder de Dios para quebrantar la incredulidad del pecador. Hay gente que nos hace mala cara. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo aquí lo he experimentado varias veces, que hay gente que me para la cara porque sabe que soy el pastor de esta iglesia y parece que soy enemigo de esta ciudad, cuando realmente yo he venido como Felipe llegó a Samaria a anunciar el evangelio de Jesucristo. ¿O a qué cree que me mandó el Señor aquí a San Vicente? Entonces, hermano, yo no puedo dejar de estar en el lugar donde Dios me ha mandado y haciendo el oficio, el cual espero hacerlo mejor cada día. Pero usted tiene que entender, o solo es oidor de la palabra. Y cuando, hermano, predico, ¿entiende lo que predico? ¿Se entiende? Porque yo a veces puedo ser muy complicado y uso palabras así confusas. ¿Se entiende, hermana Beth? Así. Es que, hermanos, tal vez porque no los quiero tener en kinder toda la vida, pero es importante que nosotros agarremos la Biblia, la leamos. Es decir, mire, la Biblia con solo abrirla ya ilumina. Y la empiezo a leer con delicia y con interés verdaderamente de entenderla. Y el Espíritu Santo nos da entendimiento de lo que estamos leyendo. Y sabemos que el evangelismo va a tener oposición. Hermanos, a Pedro y a Juan los castigaron con prisión por sanar a un enfermo. Y hermano, la gente le va a decir, porque Dios nos va a respaldar con milagros, pero el mayor milagro es la salvación, ya se lo dije. Pero hay gente que va a decir, no fue Jesús, fue San Martín. Ok, la gente le receta el milagro a San Martín. Usted sabe que los santos fabricados no hacen esas cosas. Los milagros los hace Dios y solamente Dios. Y entonces, hermano, pero el ignorante, el perdido, el condenado, le receta capacidad milagrosa a hombres que ya se murieron. ¿Es posible eso? Entonces, hermano, hay que explicar el evangelio y decirles, porque mire, a Pedro y a Juan les pasó lo mismo. Cuando sanaron al paralítico de la Hermosa, Hechos 3:12, dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Oiga bien lo que dice Pedro: como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Miren, eso es lo maravilloso de la humildad apostólica. La gente le daba reconocimiento a Pedro. ¡Hey, Pedro, lo sanaste! ¡Qué gloria, Pedro! Y Pedro dice, no se equivoquen. Si yo no he hecho el milagro, yo solamente declaré la palabra que el Espíritu Santo me puso, y quien levantó a ese paralítico fue el poder del Señor. Entonces, hermano, uno tiene que renunciar a toda gloria, porque la gente es muy dada a dar reconocimiento solo a lo visible, y las obras de Dios las hace Dios, y a Dios nadie lo ve, pero Él es el que las hace. Él es el que nos salvó. Y amado hermano, tenemos que ver que la gente fácilmente deriva el poder milagroso y lo coloca en hombres. Es como que si aquí yo le dijera, venga, y usted está toda enferma, y le digo, en el nombre de Jesús, la declaro sana. Mire, es muy atrevido decir eso. Señor, yo le diría así: Señor, ten misericordia, si tu voluntad es sanarla, te ruego, te clamo, Señor, diga la palabra y esta mujer va a ser sana. Y entonces, para no después si la sana, no va a decir, el pastor las puede, hace milagros. No, hermana, si yo no hago milagros, los milagros los hace el Señor en respuesta a un clamor que nosotros hacemos a Él. Cuando esta cipota el Señor la sanó, no, yo le dije, Señor, a mi esposa oro por ella, pero hermano, eso es porque ella pidió, pero también pudo orar usted y decir, Señor, sánala conforme a tu voluntad, y sana, hermano, pero no somos nosotros, sana Él, porque nosotros no tenemos ni poder ni piedad para sanar a nadie. ¿Entiende eso? Entonces, hermano,
Pero al diablo le interesa que la gloria se la receten a los hombres y no a Dios, que es el único que la merece. ¿Comprende, hijo? Entonces, hermanos, tenemos que nosotros tener un modelo claro de un evangelismo eficaz. Felipe, hermano, como era un hombre de Dios, y en ese tiempo, amado, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces Dios le habló a Felipe por medio de un ángel. Ahora dice la palabra que Dios, habiendo hablado otras veces por medio de los profetas, ahora nos habla por medio del Hijo, que es el verbo de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces la referencia fiel de revelación que tenemos es la palabra de Dios. Esta palabra es la que nos tenemos que esforzar por entender, y una vez entendamos, tenemos que explicarla, tenemos que anunciarla a aquellos que todavía no la conocen. Entonces le habló este ángel a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Era un viaje largo, hermano, era más de 100 kilómetros a pie. Y qué feo es que le digan a Felipe le estaba yendo bien en Samaria. Había hecho milagros allá, la gente se había convertido, se había enfrentado con Simón el mago y lo había vencido. Entonces, hermano, ha de haber dicho a Felipe: qué bueno que el Señor me mandó a Samaria, aquí Él me está usando y estoy siendo verdaderamente un faro de luz de la verdad aquí en Samaria. Pero, hermano, cuando el ángel le dijo: vete allá a Gaza, donde Dios te manda, ¿qué hizo Felipe? No le dijo: ay, Señor, ¿qué quedamos? Me sacaste perseguido de Jerusalén y ahora me mandás para Gaza, ¿qué es eso? No le protestó. ¿Qué fue lo que hizo Felipe? Se levantó, dice la Biblia, y se fue. Obediencia. Qué importante es la obediencia. Qué importante es hacer las cosas como se nos ordena. Mire, hermano, eso lo bendice Dios grandemente. No habla la Escritura jamás que Felipe protestó, simplemente dijo, se levantó y se fue. Esa palabra márquela en su Biblia y eso póngale obediencia. Eso es importante. El etíope, entonces el Señor lo mandó directamente a enfrentarse con un etíope. ¿Qué es un etíope? Un nativo de Etiopía. ¿Qué tan lejos está Etiopía de Jerusalén? Si usted busca en un mapa, se va a dar cuenta que en línea recta hay casi 3.000 kilómetros. En línea recta. Por lo tanto, en caminos naturales que se trazan, la distancia es más de 4.000 kilómetros. Y el etíope había hecho ese viaje de 4.000 kilómetros desde Etiopía hasta Jerusalén con un solo propósito. ¿A qué llegó a Jerusalén? A adorar. Hermanos, ¿habrá sido verdadera la adoración de ese etíope? Si la Biblia dice que llegó a adorar, ese hombre ya conocía al Señor. Ese hombre, pero no había entendido. Probablemente llegó a Jerusalén y movido sin duda por el Espíritu Santo, se fue desde Etiopía a Jerusalén, 4.000 kilómetros, y allá a lo mejor pues llegó a una festividad como la de la Pascua. No lo dice la Biblia. Era una fiesta, estuvo allá quizás varios días, y a lo mejor ahí en su estadía en Jerusalén, él compró ese rollo del profeta Isaías. Y, hermanos, uno tiene que ser un poco, amplio en investigar cómo pudieron darse los hechos. Porque, hermanos, ir de Etiopía hasta Jerusalén es casi como que usted se vaya de aquí hasta Texas y, hermanos, se va a pie, ¿cuánto se tarda? O se va en caballo, ¿cuánto se tarda? Pero lo hizo. Y él lo hizo con el propósito de ir a adorar a Jerusalén. Entonces, hermanos, y ahí se encontró, cuando llegó allá, compró el rollo y se vino de regreso. Era un funcionario de Candace, reina de los etíopes. O sea que ese hombre no andaba él en un solo carruaje,
andaba con comitiva porque era el equivalente al ministro de Hacienda de Etiopía que había hecho ese viaje. Entonces era una personalidad importante en Etiopía, en el reino de Etiopía. Y amados, eunuco no necesariamente significa que estaba castrado, sino que eunuco se le califica a todo aquel que desarrolla funciones cercanas al rey o a la reina, como el Potifar, que era eunuco en Egipto, pero pues tenía esposa, obviamente era el eunuco descalificativo de la función pública que él ejercía. Pero hermanos amados, para que ustedes vayan viendo de qué se trataba. Y claro, cuando venía de regreso de Jerusalén, ya para Etiopía, entonces él venía en su carruaje leyendo el rollo del profeta Isaías. Eso dice la Biblia. Y oiga bien, aquí es donde empieza la obra maravillosa, que ya era maravillosa, el hecho de que Felipe de Samaria bajara hasta este camino de Jerusalén a Gaza. Y ahí entra el Espíritu Santo y le dice en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Supóngase que la comitiva llevaba quizás unos 5 o 6 carruajes. El Espíritu Santo fue puntual y le dijo, a ese carro acércate, porque ahí está la persona que yo quiero que le anuncies el Evangelio. Y oiga bien, hermano, qué importante es ser dirigido por el Espíritu Santo en nuestro evangelismo. Hay que buscar la guianza del Espíritu Santo, porque amados, cuando son nuestras emociones las que nos impulsan a un evangelismo, las emociones no son un buen móvil para salir a evangelizar, sino que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, oír la voz de Dios y saber, porque Dios nos va a poner. Mire, aquí vemos el modelo de Felipe. Dios es el que muestra la oportunidad a quien tenemos que hablarle. Y hermanos, usted ore por ganar almas verdaderamente para Cristo y Dios le va a poner a quién le va a hablar. ¿A quién le va a hablar? Y aquí empieza lo maravilloso. A mí me maravilla esto de qué es lo que estaba leyendo el etíope. Estaba leyendo Isaías 53, versículos 7 y 8, que son los textos que están ahí citados en el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que estaban enseñando esos textos? Como oveja a la muerte fue llevado. ¿De quién está hablando? De Cristo. Mire, la palabra profética más contundente en el Antiguo Testamento acerca de Cristo y sus padecimientos está en Isaías 53. Y justamente eso venía el eunuco leyendo, el etíope venía leyendo. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Palabra profética escrita 700 años antes de Cristo. Y ahí estaba ese hombre. Pero le dijo el Felipe, que lo vio, que estaba leyendo, mira, etíope, y cuando estás leyendo, entiendes lo que lees. Porque una cosa es leer la Biblia y otra muy diferente, ¿cuál es? Entenderla. Entonces, para que se entienda, entonces le dijo el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y aquí vemos, hermanos, cómo un hombre que sale a evangelizar tiene que poder enseñar, explicar el evangelio. Porque, hermanos, no podemos poner el evangelismo en manos de gente que no conoce el evangelio. Y entonces, hermanos, vamos a hacer prosélitos de gente. Mire, hacer prosélitos o discípulos para la religión no cuesta, pero hacer discípulos verdaderamente de Cristo tiene que haber conocimiento y entendimiento del evangelio para poder explicarlo. Y eso es lo que está pasando acá. Hermanos, nosotros acá en la iglesia tenemos énfasis en lo que es la educación cristiana. Aún desde nuestros niños, si usted los envía a escuela dominical, y por cierto les aconsejo, padres de familia, que manden a sus hijos muy instruidos para que se porten bien allá adentro, porque allá adentro se ven cosas que quizás nosotros no les conocemos a nuestros hijitos. Entonces vale la pena que instruyamos a nuestros niños, pórtese bien, hijo, no vaya a hacer algo que no sea correcto.
Bien, eso es un punto. Pero hay instrucción de sala cuna, hay instrucción para niños hasta de 14 años. Pero también, hermanos, hay instituto bíblico. Los sábados en la mañana tenemos el CCDL, que, hermanos, se tiene que usted refrescar los conocimientos bíblicos. Porque usted puede decir, ya lo recibí. Pues no se acuerda de nada, hermano. Es como aquellos que cursan una materia en la universidad y luego que les preguntan a los 2, 3 semanas, ya no saben nada de lo que les enseñaron. Hermano, el evangelio tiene que guardarse acá, porque, hermano, esas son cosas que no se pueden ni se deben olvidar. ¿Estamos claros? Y sobre todo, hermano, aún estamos dispuestos a hacer un esfuerzo como pastor para dar algunas clases extras de temas importantes. Pero, hermanos, cuando el pastor da clases, deja tareas, pregunta, exige, está dispuesta. Y si la tarea le va a consumir 10 horas de una semana para otra, la va a hacer. Porque ¿cómo quiere aprender si no hace tareas? Quizás usted dice, ya me lo sé. Pero una cosa es decir, ya me lo sé, y otra cosa es enfrentarse al desafío de presentar un documento donde usted plasme ahí lo que ha entendido verdaderamente, y así el maestro va a saber si entendió lo que debe de entender o hace falta corrección. Va a ser la tarea. Porque en esto, hermano, la gente huye. Hace años una persona me dijo, yo quiero ir a sus clases, pero no me deje tareas. No venga, le dije, no venga. Porque a mí hacer tareas, me estresa, entonces no venga. Entonces, oiga bien, pero estas cosas hay que entenderlas. Felipe no le dijo al etíope, hijo Leo, ¿qué estás leyendo? No entiendo lo que está diciendo. Y tuvo que explicarle, porque mire la pregunta que le hizo el eunuco a Felipe. Mira, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de quién está hablando. Versículo 34, de sí mismo o de algún otro. O sea que el pobre etíope como que no tenía claridad de lo que estaba hablando la porción. Sin embargo, la venía leyendo. Pero no hay peor cosa que leer sin entender. Y la iglesia cristiana hoy tiene que leer y entender. Cuando le hablamos de estas porciones de la Biblia, el propósito no es solo que oiga el mensaje, sino que lo entienda y allá en el trabajo, allá en el lugar donde usted se desempeña, hable, comente lo que le han hablado en su iglesia el domingo. ¿Quiénes hablan de lo que han oído aquí en la iglesia el domingo? Cuando salen allá y van al trabajo, comentan eso. Así hay que hacerlo. Porque a veces yo les pregunto, hermanita, ¿y de qué prediqué hoy? El propio domingo ahí a la salida. ¿De qué predicó? Y sí, entonces, hermano, no es así la cosa. Porque este mensaje, ¿quiénes piden en Apastepeque o por allá arriba? Se debería dar a conocer en Quesaltepeque. ¿De dónde viene la gente que va a su negocio? Entonces, eso por lo menos alguno debería de saber. Y ese mensaje, si imagínense que alguien venga allá de Tecoluca, ¿podría llegar este mensaje a Tecoluca por boca de alguno de ustedes? Entonces hay que compartirlo. Pero ¿cómo lo van a compartir si no lo han entendido? Hay que hablar el evangelio, hay que anunciarlo, porque esto que le estoy hablando es evangelio de Jesucristo. Entonces, hermano, fíjese bien, es el Espíritu Santo el que da la iluminación, el que da esa claridad. Hay que pedirla, porque si uno no entiende, hay uno solo que le puede dar el entendimiento correcto de la Escritura. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces decirle, mire, Santo Espíritu, no entiendo qué quiere decir eso, de quién está hablando el profeta, y el Espíritu Santo va a traer la respuesta. Pero usted ya se acostumbró a leer la Biblia, no entenderla. Sigue el siguiente versículo. Y por eso es que termina la iglesia solo gustándole el versículo del Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ay, qué lindo eso. Bien, lea eso, pero también lea
que el Señor es fuego consumidor. Las dos cosas son Biblia. Y entonces, ¿pero con qué nos quedamos? ¿Con el fuego consumidor o con el Señor es mi pastor y nada me faltará? Nos gusta la prosperidad terrenal y el Señor nos dijo, no se hagan tesoros en la tierra, sino que ¿a dónde? En el cielo. ¿Y usted dónde los está haciendo? ¿Quién dijo que ser cristiano era fácil y cómodo? Ser cristiano significa condenar a muerte a la carne, hermanos. Mire, Felipe ahí se enfrentó con un personaje poderoso, importante. ¿Cree usted que este etíope no llevaba guardaespaldas? Si era un hombre importante y manejaba un tesoro real, ha de haber llevado una buena comitiva. Y eran hombres armados. Y el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carro. Mire, y Felipe viene a ese. Si ese tiene como 40 gorilas, ¿cómo voy a acercar ahí? Acércate. Y se acercó. Y mire, ¿qué fue lo que recibió? Le dice el eunuco, ¡hey, Felipe, pasa adelante! Sentate en mi carroza y explícame. Y oiga bien, Felipe, que iba a pie por el camino, hoy se fue explicando el evangelio en un carruaje de lujo. ¿Por qué? Porque fue obediente. Entonces, hermanos amados, fíjese bien. Aquí también se destaca la necesidad de que el que oye el evangelio sea humilde. Porque yo pienso que el aspecto de Felipe, después de haber caminado, él iba a pie, ha de haber andado sucio. Es como que a usted le pase aquí una limusina y le diga, hey, súbete y explíqueme el evangelio, va que nadie lo hace. Pero hermano, el dueño de la limusina le dice, uy, no voy a subir este chuco aquí, me va, no. Pero mire, el etíope fue humilde, fue receptivo. El Espíritu Santo le había puesto tanta hambre por la verdad que no le importó. Y creo yo que el etíope llevaba en su carruaje bebidas, comida y todo. Y le dice, ¿tenés hambre, Felipe? Pero te voy a explicar el evangelio, dame una bebida. Si tenés helada mejor, ¿verdad? Pero no nada alcohólico, sino que y empieza el diálogo. No dice la Biblia cuánto duró ese diálogo, pero más adelante que era un desierto por donde estaban pasando, llegaron donde había agua, dice la Biblia, y le pregunta el eunuco a Felipe, mira, aquí hay agua, ¿y qué impide que yo sea bautizado? No le exigió que lo bautizara, o hay algún impedimento, habré entendido yo bien el bautismo, y le dijo a Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes, y lo bautizó. Hermanos, fue un viaje sumamente fructífero. Ahora, ¿qué sentido tiene evangelizar a un etíope si de repente termina el viaje, se bajó Felipe y el etíope siguió su camino? ¿Para qué fue que levantó el Señor a este eunuco? Aquí quiero que ponga atención. El propósito del Señor es extender el evangelio. En Etiopía, a 5,000 kilómetros de ahí, no se conocía el evangelio todavía. Y entonces el Señor tuvo que hacer un recurso como el que hizo con Felipe y habló del evangelio y le llevó convicción del evangelio a una figura relevante en ese reino de Etiopía, que es un territorio grandísimo. Etiopía está un poco al sur del río Nilo, entre el Mar Rojo y el río Nilo. Es una región muy particular, tiene desiertos, tiene montañas altísimas, tiene riquezas aún hasta hoy inexploradas, pero la mayor riqueza de todo territorio es su población. Y el Señor usó a este etíope para llevar el evangelio hasta África. Etiopía está en África. Entonces, Dios sabe cómo ingeniárselas para llevar, así como usó a Felipe, lo sacó de Samaria, donde tenía un ministerio exitoso, y lo llevó hasta a enfrentarse con el etíope para que el evangelio corriera 5,000 kilómetros abajo hasta Etiopía. Y oiga bien, si usted es estudioso de la historia de los pueblos, se va a dar cuenta que la iglesia etíope está registrada como una de las iglesias más antiguas.
La iglesia etíope ahora pertenece a una afiliación de la iglesia copta egipcia. Y amados hermanos, pero el evangelio le llegó por boca. Algunos dicen que Felipe después llegó hasta Etiopía, invitado por el eunuco. Y claro, no es lo mismo que predique el evangelio, el evangelista Felipe, que el eunuco, que por mucho no tenía todavía la capacidad desarrollada para explicar el evangelio con la claridad que lo hacía Felipe. Pero hermanos amados, Dios levantó una iglesia fuerte, grande, que existe hasta hoy en Etiopía, igual que en la antigüedad levantó una iglesia fuerte en Armenia, que está al norte del Mar Negro, ya en Asia. Y así los evangelistas eficaces llevaron el evangelio a lugares tan remotos como la India, hermano, y al norte hasta lo que es ahora Rusia. Entonces, hermano, si esa gente pudo llevar el evangelio explicándolo verdaderamente como es, entonces, hermanos, Dios nos sigue demandando a nosotros el cumplimiento de la gran comisión. Nosotros no podemos callar el evangelio. Nosotros tenemos que, así como Felipe y el eunuco tenían hambre de conocer la verdad del evangelio, tenés que conocer el evangelio como es para anunciarlo. Porque, hermanos, la ignorancia del evangelio verdadero nos lleva a callarlo. Cuando usted no lee la Biblia, cuando usted no estudia la Biblia, cuando usted no tiene, mire, usted se enfrenta con un testigo de Jehová y el testigo de Jehová le gana la partida. ¿Cómo es eso que un mormón me va a convencer de que su doctrina es correcta? Usted tiene que estar preparado, hermano, para poder refutar con amor, pero con autoridad, la teología católica, que es la que prevalece acá. Porque el católico entiende que la salvación es por obras. Y usted le va a decir, no, yo soy buena gente. Si yo regalé a una iglesia 30 pesos, mire, ya está haciendo méritos para salvación. Hermano, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Eso dice la Escritura. Pero si usted no entiende la salvación verdadera en Cristo, que es por gracia de Dios, por medio de la fe, entonces, hermano, va a poder evangelizar. Entonces usted va a salir a llenar cartelitos de conversión. Pero la gente no es salva. Y a nosotros nos interesa que la iglesia conozca verdaderamente lo que es la salvación. En teología hay un término que se llama la soteriología, que es la que explica con detalle cómo es que el hombre se salva. Usted tiene que saber eso y saber explicarlo. Y saber explicarlo con conocimiento y con gozo. Yo todavía no entiendo por qué el Señor me tomó en cuenta para salvación. Hermanos, si conocimos el mundo y de repente el Señor, cuando lo pasa de muerte a vida a uno, como dijo el corito ahora, mi vida nunca más será igual. Es que mire, yo quisiera una iglesia donde realmente las cosas viejas de verdad han pasado. Que las cosas que antes hacía ya no las hago más. Como soy de carne, mi carne todavía quiere hacer lo malo. ¿Estamos claros? Pero el Espíritu Santo en mí ya no me lo permite. Ya no me lo permite. Entonces, usted tiene que experimentar en su propia vida la victoria del Espíritu sobre la carne para que usted pueda decir, Cristo me salvó a mí. Y hablar de su conversión con gozo, con seguridad y con testimonio de que usted realmente es salvo hoy. Porque, hermano, vamos a poner el evangelio en manos de inconversos o en manos de gente que no sabe cómo explicar su propia salvación. Es que tenemos que conocer nosotros nuestra propia salvación y está explicada en la Biblia. Entonces, hermano, para eso estamos en la iglesia. Para que si usted lee y no entiende lo que lee, entonces nosotros con la mayor humildad, pero con autoridad, le expliquemos a la iglesia realmente cuáles son los propósitos de Dios. No podemos seguir siendo una iglesia pasiva. Pasiva es una iglesia que no alumbre para nada. Hermano, aquí puede haber mucha luz, pero si usted esta luz no la lleva fuera, donde está el pecador que necesita ver la luz de Cristo, entonces ¿en qué estamos, hermano? Entonces esto se vuelve como una religión. Usted viene y se congrega los domingos, igual como el católico va a misa, y ya cumplió. ¿Quiénes han venido a cumplir hoy?
Cuando uno recibe la palabra es para prepararse para la batalla y para anunciar el evangelio como está escrito. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que hay tanto que estudiar de la palabra. Yo estoy seguro que a mí no me va a alcanzar la vida para entender todas las riquezas y las profundidades de la palabra de Dios. Pero hermano, yo quiero gastar mis energías en esto. ¿Y usted? ¿En qué va a gastar sus energías? Y yo no le digo que no haga una casa, que no prospere. Yo quiero que prospere. Pero tiene que hablarle el evangelio a tantos que usted conoce que todavía no viven en tinieblas. ¿Quiénes conocen aquí gente que vive en tinieblas, pero que son queridos para ustedes? Nosotros conocemos gente, hay gente muy querida para nosotros que vive en tinieblas. Y ahí lo va a dejar, en la oscuridad. Por eso que cantamos el corito, enciende una luz. ¿Tiene encendida o apagada su luz, hija? A veces parece fosforito encendido a mediodía. Se ve esa luz. Entonces, hermanos, necesitamos ver el propósito de Dios. Necesitamos entender que el modelo evangelístico que a través del testimonio de Felipe en las Escrituras nos habla con tanta claridad, lo tenemos que aplicar a nuestra vida hoy. Hermanos, vamos a ir a anunciar el evangelio donde el Espíritu Santo nos dé oportunidad. Usted tiene un grupo familiar, hermano, esa es realmente una trinchera excelente, maravillosa, porque la tiene en su casa la ocasión para anunciar a Cristo, pero tiene que hacerlo bien, tiene que hacerlo en obediencia a Dios, tiene que entender el evangelio y saberlo explicar. Y oiga bien, cuando usted evangelice, explique lo que entiende. No trate de explicar lo que no entiende, porque si no va a confundir. Entonces, claro, Felipe era una cosa, era un evangelista constituido por Dios, capacitado para explicar el evangelio correctamente. Pero hermano amado, si usted solo entiende el evangelio, que Cristo nos ama, pues eso explique, pero diga algo de la bondad del evangelio de Jesucristo. Eso creo que todos lo podemos hacer, ¿o no? Entonces, hermanos, no vaya a querer a la gente explicarle el ritual de los sacrificios de Levítico. A un inconverso lo va a dejar en la luna y lo va a aburrir. Pero el amor de Cristo todo el mundo lo entiende, ¿verdad que sí? Entonces, cuando ya esté más crecido espiritualmente, le va a entrar la inquietud. Mira, ¿y por qué Moisés deshuesaba las reses de esa manera y les quitaba la gordura? ¿Y por qué separaba los riñones? Mire, eso todo tiene explicación. Pero hermano, no es el momento de explicarlo a un principiante en el evangelio. El evangelio es decirle, Cristo te ama. Digamos todos, ¿Cristo te ama? No, pero así no se oye, hermano. Cristo te ama. Con convicción. Cristo te ama. Dio su vida por ti. El crucificado debería de ser tú. Y Él, por amor a ti, sufrió la muerte, vertió su sangre para traerte perdón de pecados. Mire, hermano, solo con decir eso, como ese evangelio, esa es la esencia del evangelio, hay un poder en esa declaración que usted ya no la quiere ver. Pero hermano, cuando usted le declara la esencia del evangelio a un pecador, lo va a estremecer. Lo va a estremecer. Y usted va a decir, ¿y qué le dije? Para que se pusiera a llorar. No, hermano, le dijo el evangelio, le resumió el evangelio en el amor de Jesús, en la cruz del Calvario, en el poder de la sangre. Y va a decir, y mire, puede ser el peor de los pecadores, y ese hombre va a llegar al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque le declaró el evangelio como está escrito. Entonces, hermano, ya para ir terminando, resultados de un evangelismo eficaz que entiende la palabra. Mire, cuando usted entiende el evangelio como es, le va a dar sentido a la persecución necesaria. ¿Por qué es necesaria la persecución? Y le va a dar sentido lo que dice Santiago. Hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Porque hermanos, la persecución por causa del nombre del Señor es una bienaventuranza. ¿Lo ve así usted?
Bienaventurados seréis cuando sean perseguidos por causa de mi nombre. Entonces, hermano, ¿quiere ser usted bienaventurado? ¿Es usted bienaventurado? Si lo persiguen por predicar el evangelio, hermano, su vida se llena de gloria, de la gloria de Jesús. Y usted, a pesar de la persecución, no va a tener problemas en predicar a Cristo, porque usted conoce, entiende el evangelio y usted lo va a anunciar de esta manera. Y hermano, no importa que le cierren las puertas en su casa, no importa que lo insulten, no importa aún que lo metan preso como a estos primeros discípulos, usted no va a callar el evangelio, porque como el apóstol Pablo decía, me es impuesta la necesidad de anunciar el evangelio de Cristo, no lo puedo callar. Ese corito que acabamos de cantar, no lo puedo callar, hermano, no solo lo diga, sino que verdaderamente vívalo o vivámoslo. El evangelio es para alumbrar, el evangelio es para convencer al pecador de su propio pecado, de su propia condición de miseria. Ese poder de convicción no lo tenemos nosotros, el evangelio sí, porque el evangelio revestido con el poder del Espíritu Santo, hermano, ahí hace la obra de transformación que nosotros en nuestra necedad muchas veces queremos hacer. ¿Quién es el que convence de pecado? Entonces, convence de pecado, de justicia y de juicio. En futuras enseñanzas les voy a aplicar la convicción de pecado, justicia y juicio, que son obras que solo el Espíritu Santo puede hacer. ¿Y cuál es el recurso? Predicar el evangelio. Se da cuenta qué razón sobrada tenía Pablo cuando anunciaba en Romanos 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Acaso no dice la Escritura que la espada de Dios es como espada de doble filo que penetra donde la palabra de uno no puede llegar y hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón? Hermano, cuando usted habla el evangelio de Jesucristo como debe de ser, poder de Dios hay en su boca. Entonces, y hermano, usted lo declara y se da cuenta que si bien unos rechinan los dientes porque odian lo que está hablando, otros creen. ¿Acaso no va a haber salvación en su grupo familiar? Y eso es lo que tenemos que orar. Oremos para que nuestros grupos familiares, que es nuestra trinchera evangelística por el momento, hermanos, el evangelio resplandezca y que salvación verdadera haya en esos lugares, como la salvación que Dios permitió en el eunuco etíope para llevar el evangelio hasta África y levantar allá una iglesia históricamente reconocida como legítima. Lamentablemente, amados hermanos, mucha gente tuerce después el sentido del evangelio. El evangelio que llegó a Roma fue un evangelio verdadero, pero mire en qué la convirtió la religión, el evangelio, en un falso evangelio que es el que todavía siguen predicando. Pero el verdadero evangelio tiene poder de Dios cuando se predica. Y Dios levanta oyentes para el evangelio, para que se cumpla el propósito eterno de Dios en alcanzar Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay espacio de conquista todavía acá en San Vicente, amado hermano. Pero los conquistadores, ¿quiénes somos? Nosotros. ¿Y cuál es el arma que le ha dado el Señor? El evangelio de Cristo. Por lo tanto, intereses, hermana, por entender el evangelio. Estudie el evangelio. Hablemos del evangelio. Que nuestros diálogos aquí en iglesia no estemos hablando de cuánto cuesta el último producto de Amway. No, hermano, de eso se habla afuera. O hermano, mira, qué bonito el color de sus zapatos. Eso se habla afuera. Dentro de la iglesia tenemos que hablar de la gloria de Cristo en favor de nosotros y en favor y esperanza para los pecadores perdidos. ¿Entiende eso, amado? Porque yo a veces los oigo hablar y nunca los oigo hablar de Cristo. Siempre están hablando de cosas de negocio o están peleando. Entonces, ya basta, hermano. Ya es hora de que el evangelio realmente pongámosle vigor espiritual, y Dios levantará aquí en San Vicente los que van a ser salvos. Hermano, lo que tenemos que hacer es orar. Orar, pero no quedarnos solo con la oración, sino con la acción.
¿Quiénes tienen grupo familiar aquí en la iglesia? Solo dos hay. Hermanos, esas trincheras tienen que vigorizarse. Qué bueno que ya comenzamos. Pero hermanos, cada grupo familiar va a ser una trinchera de poder de Dios para salvación de los pecadores. Es bueno que apoyemos los grupos familiares de la iglesia con asistencia. Miren, los hermanitos que abren con tanto amor su casa necesitan que nosotros los apoyemos. No seamos indiferentes, ahí vamos a aprender a evangelizar, porque se aprende o no. Entonces, no dejemos sola a la hermanita ya con su esfuerzo, con su lucha. Apoyemos al hermano que dice, yo quiero predicar el evangelio en mi casa. Apoyemos, vaya, asistamos, respaldemos y sobre todo llevemos invitados inconversos que necesitan oír el evangelio y Dios se encargará de su transformación por el poder de su Espíritu Santo. ¿Lo estamos entendiendo? Evangelizar, hermanos, ya no va a ser un asunto de opción. Es una obligación que tenemos como cristianos. El Señor se comprometió a darnos la salvación. Y nosotros ponemos la fe. Y la fe implica obediencia a lo que el Señor nos ha ordenado en su palabra. Si usted realmente quiere ser de esas luces que iluminen intensamente con el Evangelio, aquí en San Vicente le pido dos cosas hoy. Que se ponga de pie y que pase aquí al frente, porque voy a orar por estas personas, hermanos, que de verdad públicamente dicen, yo quiero ser realmente luz del Evangelio aquí en San Vicente. Si lo va a hacer, pase. Póngase de pie y pase. Si ya lo está haciendo, pase también. Porque hermanos, aquí estamos para respaldarlo, para ayudarle. Esto es pelear la batalla de la fe. Lo que hizo Pablo. Pase sin temor, hermano. ¿O no se entiende lo que estoy pidiendo? ¿Por qué no pasa? Miren, hermanos, esto es una determinación que solo por el Espíritu Santo nosotros podemos tomar. Necesitamos la humildad, la obediencia. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso dice la Escritura, eso dice el Evangelio. Hermano, imagínense aquí qué potencial hay en la iglesia para poder llenar con la luz del Evangelio esta ciudad. San Vicente los necesita a ustedes, hermanos. Y deje que el Espíritu Santo le ponga la potencia en su corazón para poder ser testigo de Cristo hasta las últimas consecuencias. Amén. La demás congregación les ruego que se ponga de pie y oremos por nuestros hermanos que están dando públicamente el testimonio de encender la luz de Cristo con un evangelio bien entendido. Amado Dios y Padre bueno, Dios del cielo, entendemos, mi Dios, por su palabra, que ya no podemos seguir siendo iguales, que ya no podemos, mi Dios, callar el evangelio. Dios del cielo, es una obligación tan urgente para estos tiempos en donde su venida ya se ve, ya se anuncia, mi Dios, con mucha claridad. Y no queremos nosotros, mi Dios, vivir una vida sin compromiso con el evangelio.